La última vez que yo prediqué a la iglesia, yo prediqué un mensaje que se llamaba Darle tu corazón a Dios, o Dale tu corazón a Dios. Y en esa prédica yo les hablaba de varias cosas, pero lo principal es que yo les hablaba sobre la importancia de entender de que a pesar de que Dios valore nuestra obediencia, y a pesar de que Dios, por supuesto, que valora y quiere nuestra santidad y nuestras buenas obras en la iglesia, en realidad lo que Dios más valora de nosotros es nuestro amor hacia Él y nuestra comunión con Él. Sí, y yo les hablaba de que nuestra motivación en la iglesia y la vida cristiana no debe ser simplemente obedecer por obedecer o dejar de pecar simplemente porque es lo que toca o porque quieres que Dios te dé poder para predicar o cosas de ese estilo, sino que tú debes hacer caso a todo lo que Dios te dice por la única razón de que tú amas a Dios. Y la idea es que tu amor hacia Dios produzca que tú anheles vivir en obediencia y en santidad. Nosotros hablamos mucho acerca de tener una relación con Dios. Y yo les decía que cuando nosotros establecemos una relación con Dios, todos los mandamientos de la Biblia automáticamente dejan de ser pesados, dejan de sentirse como una carga y comienzan a sentirse como un deleite. Nosotros decíamos que la relación con Dios es el centro del cristianismo auténtico. Hoy día voy a hablar de un tema muy similar y que también es muy importante. Y es un tema que durante mucho tiempo fue muy polémico en la iglesia. Hay comunidades cristianas que se han dividido por este tema. Hay pastores que lo han perdido todo y han terminado en la calle por hablar de este tema. Y en la antigüedad han habido muchos ministros que sufrieron amenazas y tuvieron muchos problemas por hablar de esto que voy a hablar ahora. Pero nosotros creemos que es completamente cierto y muchos de nosotros lo hemos experimentado de muchas maneras. Así que el tema que voy a hablar hoy se llama la segunda experiencia. La segunda experiencia. Así que si tienen la amabilidad de buscar Lucas 3:16. Lucas 3:16. Voy a leer la Reina Valera 1960. Lucas 3:16. Cuando lo encuentren, me dicen amén. En Lucas 3:16. Dice así en el nombre del Señor. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oremos un segundo. Gracias, Señor, porque esta palabra no es una palabra que pueda ser predicada correctamente con el intelecto ni con teología, sino con tu espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar y que tu espíritu no sea parte de nosotros, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana comienza con una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la que Él se encarga de darle vida a nuestro espíritu y quitar la venda que está puesta sobre nuestros ojos. La idea es que el Espíritu Santo hace que nosotros seamos conscientes de lo grande que es Dios, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de nuestra propia condición y nos hace darnos cuenta de lo grandes y lo graves que son nuestros pecados. De hecho, la obra del Espíritu Santo en el momento de convencernos de pecado es tan grande y es tan radical que la persona no vuelve a ser la misma, sino que ahora está despierta a una realidad. Y esa realidad es que todos estamos atados con cadenas de pecado. Y por más que lo intentemos y por más que intentemos dejar de pecar y volvernos hacia Dios, nunca vamos a poder. Pero la obra del Espíritu Santo es tan radical que te hace despertar a esta realidad. La realidad de que nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar al infierno eterno y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Esta obra del Espíritu Santo de la cual yo les estoy hablando se llama regeneración.
Y cuando el Espíritu Santo regenera tu alma muerta en delitos y pecados, lo primero que sucede es que tú empiezas a sentirte sucio. Las predicaciones del Evangelio que nosotros siempre escuchamos dejan de ser simplemente teorías y pasan a ser una realidad. ¿Sí? El cristianismo deja de ser una norma moral y un simple sistema de valores. El cristianismo deja de ser simplemente estudiar un libro, sino que empieza a ser una realidad en tu vida. Algo que es súper tangible, algo que tú entiendes de verdad. Y cuando tú entiendes tu realidad de muerte y pecado, tú automáticamente lo que vas a hacer es buscar la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, luego de regenerarte, va a convencerte de manera total de que la única manera de estar en paz con Dios y la única manera de ser libre de nuestros pecados es a través de la obra de Jesús en la cruz. Jesús una vez dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Biblia de hecho enseña que la única manera de ser salvo es confiando plenamente y con todo tu ser que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Cristo fue tratado como un pecador y que a pesar de que deberías ser tú el que tendría que haber muerto en la cruz, Cristo te sustituyó para que tú no tuvieras que pagar una deuda imposible de pagar. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que la salvación es una experiencia inicial. Es un punto que marca un antes y un después. Toda tu vida necesariamente debe cambiar. No porque sea una norma escrita en un libro, sino porque el Espíritu Santo le ha dado vida a tu espíritu. Es una experiencia inicial. Es un momento puntual. Todas las personas que van a entrar al reino de los cielos es porque han tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, que lo cambió todo. Una experiencia inicial, un encuentro genuino. ¿Sí? De hecho, tú puedes ver en la Biblia, el apóstol Pablo tuvo una experiencia de salvación. Cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pedro también tuvo una experiencia de salvación cuando él cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Aleluya. El libro de Job. Al final del libro, Job dice: yo hablaba de lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la salvación es mucho más que repetir una oración y es mucho más que creer en un sistema de valores. La salvación es una vida transformada por el Espíritu Santo. Así que ese es el primer punto de esta predicación, que es que la salvación es una experiencia que lo cambia todo. La salvación es una experiencia que lo cambia todo. Amén, sí, Señor. En segundo lugar, quiero decir que cuando tú naces de nuevo y tú te conviertes al cristianismo, el arrepentimiento y la santidad es algo que viene solo. No es algo que tú tienes que forzar, sino que si tú oras y tú buscas a Dios en la Biblia, tú de manera natural vas a querer vivir en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y el Espíritu Santo te va a iluminar y tú vas a notar todas tus imperfecciones, ¿sí? Tus pecados, Dios los va a señalar y Él va a trabajar en ti para que tú abandones todas tus malas prácticas. Sí, Señor. Esto es algo que lo encontramos a lo largo de literalmente toda la Biblia y se ha predicado desde siempre. Y muchas veces tú te vas a arrepentir por tus pecados y vas a acercarte más a Dios. Y a veces es muy difícil porque pecas, luego te sientes mal, te cuesta acercarte a Dios. Pero de manera continua tú pides perdón por tus pecados y buscas el rostro de Dios. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Es una experiencia inicial, pero esta experiencia tú la vas a volver a tener una y otra vez. Hay muchos que se quedan con esta primera experiencia de salvación y creen que el Espíritu Santo solamente produce arrepentimiento. Pero hay algo absolutamente esencial, hay algo tan importante, que si tú prestas atención a esto, esto literalmente va a cambiar toda tu vida cristiana. Llega un momento en la vida cristiana en el que tú descubres la oración insistente.
y tú descubres el ayuno, y tú descubres la vigilia. Y si tú tienes la costumbre de orar y buscar a Dios, tú vas a querer comenzar a ayunar, vas a querer orar más, vas a comenzar a querer quedarte esta tarde orando, o vas a empezar a levantarte muy temprano para orar, ¿sí? A adorar a Dios, a pasar tiempo con Dios. Pero cuando tú estableces una relación con Dios, tú solo piensas en Dios, en llenarte de Dios. Tú empiezas a negarte a ti mismo, empiezas a orar de una manera mucho más profunda y tú comienzas a sentir la presencia de Dios. Y si tú sigues buscando a Dios y lo sigues buscando y lo sigues buscando y lo sigues buscando, va a llegar un día en el que tú vas a tener una segunda experiencia. Una segunda experiencia. En la primera experiencia, tú fuiste consciente de tus pecados, te arrepentiste, aceptaste el hecho de que Cristo es tu Señor y tu Salvador, y Cristo te concedió el regalo del Espíritu Santo. Pero en la segunda experiencia, tú vas a despertar a una realidad espiritual mucho más profunda, una realidad que ni siquiera habías imaginado. En esta segunda experiencia, tú vas a sentir el verdadero fuego del Espíritu Santo. Cuando tú tengas esta segunda experiencia, tú te vas a quedar tan sorprendido que te vas a preguntar cómo puede ser que yo no haya descubierto esto antes. En esta segunda experiencia, el Espíritu Santo te va a llenar completamente por primera vez. Él va a tomar dominio total de ti. Y de hecho el Espíritu Santo te va a dominar de una manera tan impresionante que literalmente el Espíritu va a hablar por medio de ti. Y Él va a controlar tu boca para que tú hables en idiomas que tú nunca has estudiado. Y si tú sigues fiel y sigues buscando la unción de Dios, Él te va a conceder uno o varios de los 9 dones del Espíritu Santo según su voluntad. Esta experiencia, esta segunda experiencia de la cual yo estoy hablando, se llama bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es muy parecido al bautismo en aguas. Cuando alguien se bautiza en aguas, un ministro de Cristo lo sumerge completamente en el río y esta persona se ve totalmente llena por el agua y esta persona simboliza de que ha muerto al pecado, ¿sí? Pero en el bautismo en el Espíritu Santo es similar, pero al mismo tiempo es muy diferente, porque no existe ningún ser humano que pueda bautizarte a ti en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no procede de la voluntad humana, no procede del poder humano y mucho menos procede de la fe humana, sino que este bautismo es exclusivamente de la voluntad de Cristo. Puede ser que alguien ore por ti y puede ser que en ese momento tú seas bautizado en el Espíritu Santo y empieces a hablar en lenguas. Yo he visto personas que Dios las usa en esa área, ¿sí? Ellos ponen sus manos sobre las personas, les dicen en el nombre de Jesús, habla en lenguas, y las personas se ponen a hablar en lenguas. Hay muchas personas que están aquí que lo han visto también y lo han vivido, pero la realidad es que la persona que bautiza en el Espíritu Santo y de la cual procede todo el poder es solamente Cristo. Amén. Nosotros, sus siervos, solamente somos instrumentos. Amén. Y cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, es el mismo Cristo quien te está sumergiendo, no en aguas, sino en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia y es una experiencia tan real que el cristianismo definitivamente deja de ser una teoría y deja de ser un libro con reglas las cuales obedecer, sino que se transforma en algo mucho más vivo, mucho más tangible. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo se da cuenta de que el cristianismo es mucho más que una religión, sino que es una experiencia personal con Dios. La persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo y sigue buscando a Dios va a experimentar la presencia real de Dios. Va a comenzar a darse cuenta cuando Dios le habla. Dios lo va a usar para predicar su palabra. La persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, Dios lo podría usar para revelar el futuro.
Dios podría darle mensajes para que se los diga a otras personas. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo puede capacitar para que ore por los enfermos. Le puede dar sabiduría sobrenatural y discernimiento. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo puede usar para hablar en idiomas que no conoce y que nunca ha estudiado. Sí, Señor. Dios le puede dar fe para trasladar las montañas. Sí, mi Dios. La persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, Dios lo puede usar para obrar milagros asombrosos. Y el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Sí, mi Dios. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia que todos los cristianos deben tener. Amén. Así que el segundo punto de esta predicación es que el bautismo en el Espíritu Santo es absolutamente real y es una segunda experiencia. El bautismo en el Espíritu Santo es real y es una segunda experiencia. Sí, mi Dios. En tercer lugar, quiero explicar cuál es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Y es que todos nosotros en la iglesia dependemos del Espíritu Santo, todos dependemos de su guía, todos dependemos de su provisión. Y el Espíritu Santo, Él sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Pero cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, esta persona comienza a hablar en lenguas como una señal. Sin embargo, esto no es algo que es de una vez, ¿sí? Sino que la persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo adquiere la posibilidad de orar en lenguas. Y orar en lenguas es algo que es extremadamente importante. Amén. Ahora voy a hablar mucho más de esto. Sí, Señor. Hay un versículo en la Biblia muy interesante que dice: el que ora en lengua desconocida no le habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios. El que ora en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, pero por el Espíritu habla misterios. Sí, Señor. El que ora en lenguas está hablando con Dios. Amén. Y nosotros sabemos que hablar con Dios es orar, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas en lenguas, tú en realidad estás hablando con Dios, en un idioma el cual tú no conoces. Sí, Señor. Pero es muy importante recalcar que todas las palabras que tú dices no son producto de tu imaginación y tampoco son producto de una sugestión o una emoción, sino que cada palabra que tú dices al hablar en lenguas es porque el Espíritu Santo la puso en tu boca. Aleluya. No sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando tú estás hablando en lenguas, en realidad es el Espíritu Santo quien está intercediendo a través de ti. Entonces, ¿por qué es tan importante orar en lenguas? Bueno, es porque una oración en lenguas siempre va a estar en la perfecta voluntad de Dios. Sí, mi Dios. A veces nosotros oramos de todo corazón y pedimos cosas a Dios, pero en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia, nosotros pedimos cosas que no son la perfecta voluntad de Dios. Y esto nos puede hacer perder mucho tiempo. Sí, Señor. Pero es imposible, es totalmente imposible que si alguien está hablando en lenguas, diga algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y eso es porque ya que es el Espíritu quien está orando a través de ti, es imposible que el Espíritu Santo contradiga al Padre. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿qué oración es más eficaz? ¿La oración humana, la cual está llena de pecado? ¿O la oración guiada por el Espíritu Santo, en lenguas y que jamás se equivoca? Sí, mi Dios. Obviamente es la oración en lenguas. Amén. Otra cosa importante es que cuando tú hablas en lenguas, tú sientes la presencia de Dios de una manera diferente. Y esta es una manera de conectarte con Dios. Es una manera rápida de conectarte con Dios. Si tú estás en la iglesia y tú estás adorando a Dios y de momento tú empiezas a hablar en lenguas, tú vas a notar al instante cómo el ambiente va a cambiarse. Imagínate si en una iglesia hubieran 50 o 100 personas adorando a Dios en lenguas al mismo tiempo. Si eso pasara, yo te aseguro que el ambiente no sería igual. Habría quebrantamiento, habría milagros, habría sanidades. Las personas se arrepentirían de sus pecados y la iglesia funcionaría de verdad. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo
no estaría siendo estorbado como lo está haciendo ahora. No sé si se dan cuenta. Cuando se habla en lenguas en la iglesia, eso provoca un mover de Dios. Amén. El Espíritu Santo comienza a moverse con toda libertad. Sí, Señor. Cuando se habla en lenguas en la iglesia, las personas comienzan a profetizar. Las personas comienzan a tener visiones. No sé si me estoy explicando, pero hablar en lenguas es una necesidad en la iglesia y se debería hablar mucho más en lenguas. Sí, Dios. Otra cosa interesante es que cuando tú hablas en lenguas por primera vez, eso puede manifestarse de formas diferentes. Yo he tenido la bendición de ver muchos bautismos en el Espíritu Santo en diferentes ciudades. Y yo he visto personas que en cultos se han puesto a hablar en lenguas y ni siquiera se dieron cuenta de que estaban hablando en lenguas. También he visto personas que Dios les habla directamente en la mente y les dice cómo son las palabras que deben de decir. Les dice el inicio, ¿sí? Y cuando dicen en voz alta estas palabras, estas personas empiezan a hablar en lenguas casi de manera automática, sin forzarlo. Yo les voy a contar que cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo lo había estado buscando durante años, y Dios me empezó a hablar a través de distintos sueños. Y Dios me reveló a través de varios sueños cómo eran las palabras que yo tenía que decir para empezar a hablar en lenguas. Dios me reveló exactamente las palabras y cuando un día yo estaba orando y las dije, yo empecé a hablar en lenguas y estuve hablando en lenguas fácilmente como unas 2 o 3 horas sin parar. Aleluya. Pero hablar en lenguas es muy importante porque tú aprendes a escuchar cómo es que Dios te habla. ¿Por qué? Porque las palabras que tú debes decir te las revela el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Pero cuando tú hablas en lenguas, tú estás entrenando esa área, ¿sí? Mientras más tú hablas en lenguas, más fácil es que tú te des cuenta cuando Dios te está hablando. Sí, Señor. Eso es porque cuando tú hablas en lenguas, tú sientes una sensación, ¿sí? Y yo les voy a decir que yo casi no oro en español. Cuando yo estoy solo en mi pieza y yo me dedico a buscar a Dios, yo solamente oro en lenguas, ¿sí? Y cuando yo oro en lenguas, yo siento como una especie de agua en todo mi pecho Aleluya. y siento como muchas ganas de llorar, ¿sí? Aleluya. Amén. Y cuando yo empiezo a hablar en lenguas, yo noto cómo el ambiente empieza a cambiar. Yo noto cómo es que de repente orar se vuelve súper fácil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces quieren orar, pero no pueden. Como que se traban, no se les ocurre nada. Pero si tú pudieras hablar en lenguas, el ambiente cambiaría al instante. Sería muy fácil orar. Yo he tenido experiencias de estar en ensayos con diferentes bandas. Una vez estuve en un ensayo en Puerto Varas. Y el Espíritu Santo descendió de una manera súper impresionante. Muchos se pusieron a hablar en lenguas. Y fue tan impresionante porque yo nunca había visto algo así. Y yo empecé a orar y estuvimos más de 2 horas adorando al Señor y lo sentimos como que hubieran sido 15 minutos, ¿sí? Porque el ambiente cambia cuando tú te pones a adorar a Dios en lenguas. Sí, Señor. Pero cuando yo estoy orando en lenguas y yo prendo el teclado para ponerme a tocar, la presencia de Dios es tan fuerte que a veces ni siquiera puedo hablar, ¿sí? Porque yo noto cómo Dios está detrás de mí, ¿sí? Aleluya. Quiero decir que obviamente yo sé a quién le estoy hablando. Aleluya. Yo sé que hay muchas personas aquí que saben exactamente de lo que yo estoy hablando. Hay muchos que están aquí que ya han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas otras personas que han sido sanados de enfermedades de manera milagrosa e instantánea y han visto cómo es el verdadero poder de Dios. Sí, Señor. Pero hay muchas personas que no entienden de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Sí, Dios. Hay muchas personas que creen que todo esto de lo que yo les estoy hablando es una locura. Creen que es una tontería, ¿sí? Incluso hay cristianos de toda la vida que de verdad aman a Dios, buscan a Dios, estudian su palabra, pero que no tienen ni la menor idea de que todo esto es posible, ¿sí? Hay iglesias verdaderas donde las personas son salvas
y Dios se mueve allí, pero que desprecian a las personas que hablan en lenguas. Sí, Señor. Esa es la razón por la que sus reuniones están muertas. Sí, Señor. Yo no sé, hermanos, si ustedes se dan cuenta de lo importante que es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es tan importante que no debería haber ni siquiera una persona en la iglesia que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Todos deben tener esta segunda experiencia. Dios. Todos deben ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces ese es el tercer punto de esta predicación, que es que hablar en lenguas es absolutamente necesario. Sí, Señor. Amén. Hablar en lenguas es absolutamente necesario. Amén. Amén. Sí, mi Dios. En cuarto lugar, y antes de continuar, quiero decir que ahora voy a empezar a hablar de un tema que cuando yo lo he hablado con muchos otros cristianos, les parece que esto es como algo súper raro, ¿sí? Y yo estoy seguro de que hay muchas personas que están aquí que nunca han escuchado sobre esto que les voy a hablar ahora. Pero esta parte va dirigida especialmente a las personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo, ¿sí? Y es que yo quiero hacer un énfasis muy importante, y es que hablar en lenguas tiene todos los beneficios que yo les conté antes, y tiene muchos más, ¿sí? Amén. Hablar en lenguas es una herramienta muy, muy útil, pero la Biblia y la experiencia enseñan que hablar en lenguas tiene una sola debilidad. Solo hay una debilidad en hablar en lenguas. Y es una consecuencia muy interesante acerca de cómo funciona todo esto. Dependiendo de cómo tú lo veas, esto puede llegar a ser otro beneficio más. Así que les voy a pedir que busquen 1 Corintios 14, del 14 al 15. 1 Corintios 14, del 14 al 15. Aleluya. Voy a leer en la Reina Valera 1960. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren? 1 Corintios 14, del 14 al 15, dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo voy a leer de nuevo. 1 Corintios 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El que está hablando en lenguas está experimentando un dominio total del Espíritu Santo sobre su voz y sobre sus palabras, ¿sí? Y es algo que se siente muy bien en realidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, hablar en lenguas es algo que es casi automático, ¿sí? Cuando tú estás hablando en lenguas, tú no tienes que estar pensando en las palabras que vas a decir, porque es algo que es casi automático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que la persona que está hablando en lenguas no necesariamente va a estar pensando en algo específico, ¿sí? Y como dice este versículo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo les voy a contar que ha habido ocasiones, sobre todo cuando he estado de vacaciones, en las que yo he estado orando en lenguas durante muchas horas seguidas, y yo he estado sintiendo la presencia de Dios muy cercana en mi vida, pero de repente me doy cuenta de que yo llevo 40 minutos, 50 minutos sin pensar en absolutamente nada, ¿sí? Sin meditar en nada, sin reflexionar sobre nada, y simplemente estaba hablando en lenguas pero sin pensar en nada, ¿sí? No es como cuando tú oras en español, que tú te escuchas a ti mismo, tú reflexionas, tú agradeces al Señor. Es diferente porque el que está hablando en lenguas es algo tan automático que no necesariamente tú vas a estar pensando en algo así. Como les digo, esto es una debilidad, pero de hecho hay una manera de aprovechar esta mecánica. Y fíjense lo que les voy a decir.
Si tú eres una persona que habla en lenguas, tú puedes practicar y tú te vas a dar cuenta de que tú puedes orar en lenguas en voz alta y al mismo tiempo tú puedes orar en español en la mente. Amén. Tú puedes orar en lenguas en voz alta y al mismo tiempo puedes orar en español en la mente. Amén. Amén. Sí, Señor. Tú de hecho puedes estar mucho tiempo hablando en lenguas y al mismo tiempo estar agradeciendo a Dios en la mente, Así es. o estar alabando a Dios en la mente, o simplemente meditando en algún pasaje de la Escritura, ¿sí? Al mismo tiempo que tú hablas en lenguas. Aleluya. Sí, Señor. De hecho, Sí, mi Dios. yo conozco muchas personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo en este distrito y hay muchos que no lo saben o no se han dado cuenta, pero tú puedes hablar en lenguas al mismo tiempo que estás leyendo la Biblia. Tú puedes hablar en lenguas Sí, Señor. al mismo tiempo que vas caminando en la calle. Sí, Señor. Amén. Es posible. Aleluya. Así que el cuarto punto de esta predicación es que Dios. tú puedes orar en lenguas con la boca y en español en la mente al mismo tiempo. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Antes de continuar, quiero hacer un breve resumen de todo lo que he dicho hasta ahora. Lo primero que yo les dije fue que hay una primera experiencia que es la salvación. Y esa experiencia lo cambia todo, ¿sí? Luego les dije que el bautismo en el Espíritu Santo es absolutamente real y es una segunda experiencia. Luego les estaba hablando acerca de por qué es que es tan necesario hablar en lenguas. Y ahora les dije que ustedes pueden orar en lenguas con la boca y en la mente al mismo tiempo. Sí, mi Dios. Así que en quinto lugar, y ya para ir terminando, les voy a hablar acerca de cómo tú puedes obtener el bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Yo antes mencionaba que no hay ningún ser humano que pueda bautizar a otro en el Espíritu Santo, sino que solamente es algo que Jesús lo puede hacer. ¿Sí? Y aunque nosotros podemos orar por ti, el único que tiene el poder para bautizar a alguien en el Espíritu Santo es Jesús. Y es cierto que nosotros hemos visto en esta misma iglesia que hay personas que cuando oramos empiezan a hablar en lenguas. Hay ocasiones donde hay que insistir mucho y buscar a Dios mucho. Hay que ayunar mucho y trabajar mucho en nuestro carácter, trabajar mucho en nuestra fe. Pero la receta común en todos los casos es que tú tienes que pedirle a Jesús que te bautice en el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, Y si Jesús no te responde, lo que tú tienes que hacer es insistir. Amén. Tienes que buscar a Dios. Amén. Tienes que hablar con tus pastores. Tienes que hablar con tus líderes. Tienes que quedarte orando de noche o levantarte muy temprano para buscar a Dios y pedirle a Dios con insistencia que Dios te bautice en el Espíritu Santo y puedas tener esta segunda experiencia. Sí, mi Dios. Cuando yo estaba buscando el bautismo en el Espíritu Santo, y con esto termino, yo me demoré como 4 o 5 años en estar listo para ser bautizado en el Espíritu Santo. Tuve que cambiar muchas cosas y fue muy complicado. Pero ahora vamos a hacer un llamado. Si hay alguien que necesita oración, Aleluya. yo quiero invitar a que pueda pasar por acá, vamos a orar por ti. Y vamos a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si hay alguien que quiera recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que quiera que oremos por eso, o por alguna otra necesidad, puede pasar por aquí. Voy a invitar a los músicos que puedan subir. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Si alguien necesita oración, puede pasar por aquí. No le vamos a hacer hablar en el micrófono. Aleluya. Si hubiese alguien, no sé si estamos transmitiendo, pero si hubiese alguien que no conoce a Cristo, que nunca ha escuchado el Evangelio, quiero decirle que Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.